Bien, sin más dilación, le paso la palabra a Edi Lorena Burbano Vallejo. Edi, buenos días. Buenos días, gracias Arturo. Primero que todo, les doy un saludo muy especial desde la Universidad de San Buenaventura. Digamos, nosotros estamos trabajando muy de la mano con la escuela. Hoy en este webinar también aquí nos acompañan los estudiantes de la especialización y de la maestría en Dirección Portuaria y Marítimo que se orienta en la Universidad de San Buenaventura. Para nosotros es un placer estar en todos estos webinarios porque nos permiten una actualización en el sector marítimo. Entonces, agradecerle especialmente al capitán Padrón y al profesor Andrei que han hecho posible este gran evento que hoy creo que nos va a interesar a todos. Le doy la palabra al profe Andrei. Hola, muy buenos días a toda la audiencia de Latinoamérica y, y de otros países, como nos comentaba Arturo. Es para nosotros muy placentero, como el Instituto Marítimo Colombiano y Consorcio Aristizábal Velázquez Abogados y la Universidad de San Buenaventura Cali, poder contar con estos espacios y tener espacios para poder actualizarnos y poder estar eh, unidos a través de la academia. En el día de hoy tenemos eh, el, el, webinar programado de averías y siniestros en el transporte marítimo. Nos acompaña hoy el capitán Antonio Manuel Padrón y Santiago. Ha sido capitán de Puerto de Tenerife, de las Islas Canarias, durante 14 años. Actualmente es el consejero técnico de seguridad y medio ambiente de la Dirección General de la Marina Mercante Española. Reside en Cádiz, en España. Y actualmente también ostenta como embajador marítimo ante la OMI desde hace 6 años y recientemente ha sido ratificado por otro periodo más de 2 años. Le doy paso a Antonio, amigo y mentor, y espero que todos disfrutemos de la experiencia que tiene Antonio en este campo. Muchas gracias, Antonio. Hola Andrei, hola Arturo, Edi, bienvenidos a todos los que nos acompañan, estudiantes y profesionales. Veo algunas caras conocidas y eso pues siempre es bueno, aunque sea por este medio, pues poder vernos, poder encontrarnos y debatir y entre todos pues intentar ser un poco, estar mejor preparados, ¿no?, para el futuro como profesionales. Vamos a hablar, voy a intentar ser quizás un poco rápido para no aburrirles porque esto es un poco frío, ¿no? Vamos a intentar que sea atractivo y ágil. Al final tendremos también una sesión de preguntas o intervenciones si alguien quiere aclarar alguna de las cosas de las que vamos a hablar. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿no? Perfecto. Bien, antes de nada vamos a encuadrar el marco en el que nos vamos a mover durante esta presentación. Existen una serie de convenios internacionales que regulan la obligatoriedad de investigar los siniestros marítimos, entre ellos el Convenio Internacional de Derecho del Mar, el UNCLOS, el Convenio de Naciones Unidas, el Convenio SOLAS, el MARPOL, el Convenio sobre Trabajo Marítimo también tiene una mención expresa a la investigación obligatoria. Ese es un marco en el que nos tenemos que mover. Como decía, una investigación obligatoria de los siniestros marítimos, pero el objetivo de ese tipo de investigaciones y análisis es determinar las causas, sin darle, digamos, sin estar orientados a buscar culpables o responsables, sino investigar las causas técnicas de los siniestros, cómo han sucedido, como dicen los ingleses, las causas próximas y remotas, ¿no? Las causas cercanas en el tiempo al momento del accidente y las causas quizás que las pueda haber más lejanas en el tiempo, pero que pueden haber influido en el accidente.
como puede ser la fatiga, ¿no? Un capitán que lleva muchas horas sin descansar y después tiene un accidente. El exceso o la falta de sueño, de descanso, puede ser una causa remota, pero también causa de un accidente. Existe, como saben, también un Código Internacional de Investigación de Siniestros de la OMI, donde se indican las pautas a desarrollar en estos casos. Por otra parte, hay otro tipo de investigaciones. Por ejemplo, cada vez que en un accidente, y esto ya depende un poco más de la legislación nacional de cada país, pero suele ser, así como voy a comentar, cada vez que hay un muerto o un herido, entonces muy probablemente las autoridades judiciales, incluso de oficio, pueden iniciar una investigación y aquí sí, aquí se van a dirimir los posibles responsables porque estamos hablando de un procedimiento penal y esto siempre se suele poner en marcha cada vez que hay, como decía, fallecidos o heridos debido a un accidente. Por otra parte, también un poco en función de la legislación de cada país, y aquí, como hemos visto, pues tenemos afortunadamente bastantes, pues, pero suele ser una tónica de que ya exista legislación nacional que obliga a hacer una investigación en el marco de la salud laboral, es decir, de los riesgos laborales, de la seguridad e higiene en el trabajo. Cuando hay un accidente, también las empresas tienen la obligación de desarrollar esa investigación del siniestro. Y en cuarto lugar está el marco en el que nos vamos a mover durante este rato. Es el ámbito privado, el ámbito de las compañías de seguros, el ámbito donde se va a intentar analizar las causas del siniestro para determinar su cobertura por parte de las compañías de seguros y también, como veremos, la investigación de posibles responsables y de esta forma que las compañías de seguros puedan, en su caso, o los P&I, los Clubes de Protección e Indemnización, puedan, en su caso, repercutir en ese responsable, es decir, subrogarse en nombre del asegurado. En ese ámbito nos vamos a mover y voy a intentar transmitir también pues, parte de mi experiencia durante 12 años que estuve trabajando como surveyor, como comisario de averías, antes de entrar en la Administración Marítima Española. Y vamos a compartir entonces esta presentación. ¿La ven bien? Se ve bien, ¿no? Perfecto. Pues todos sabemos la importancia que tiene el transporte marítimo internacional. Las cifras varían según la fuente, pero en torno al 80 al 90% del total del comercio mundial se hace por vía marítima. Esta es la importancia que tiene nuestro sector y, por tanto, la seguridad de los buques va a ser un factor crítico para esta economía global en la que nos estamos moviendo. Hay algo que mucha gente a lo mejor no ha reparado en ello, sobre todo las personas ajenas a nuestro sector. Es la importancia que en esta pandemia que estamos atravesando tienen los medios de transporte, desde los camiones, el ferrocarril, transportando las cargas todos los días, las furgonetas de reparto diario, hasta los barcos que también están haciendo sus rutas, digamos, sin interrupción, excepto, como sabemos también, el sector cruceros, que ha tenido un impacto muy importante. Pero en ningún país se ha notado, digámoslo así, la falta de alimentos en los supermercados, en las tiendas. La gente más o menos sigue su ritmo de vida y esto gracias a que el transporte marítimo ha seguido funcionando y como aspecto negativo, y hay que decirlo, y también como marino estoy obligado a mencionarlo, existen más de 100.000 marinos ahora mismo que llevan más de un año a bordo de sus buques sin haber podido desembarcar debido precisamente a esta necesidad y a la imposibilidad de hacer sus relevos. Los convenios internacionales de la OIT permiten que se esté en un barco como máximo 11 meses
disfrutando uno de vacaciones de disfrute obligatorio, sin que se pueda compensar con dinero y de acuerdo con lo que he dicho, se está, digamos, incumpliendo por muchas navieras este convenio internacional que tiene en cada país que el ratificador rango de ley. Se está incumpliendo una norma internacional y nacional en cada uno de los países que mantienen esta situación. Habrá que buscar una solución para los compañeros que siguen ahí al pie del cañón, propiciando que nuestra vida siga lo más cómoda posible. En general, tenemos que decir y reconocer que las pérdidas en los últimos años han disminuido. En principio, la normativa cada vez es más exigente. Los armadores han sido también más proactivos en tener buques más modernos, cuidándolos mejor, etc. También es cierto que debido a la bajada del petróleo, que ha habido recientemente, incluso antes de la pandemia, muchísimos barcos del sector offshore tuvieron que parar, que permanecer en la edad, es decir, parados en puerto, porque la bajada del precio del petróleo ha supuesto que digamos, sacar petróleo del mar, lo que conocemos como offshore o gas, es muchísimo más caro que sacarlo en tierra. Por tanto, este tipo de operaciones, su actividad ha disminuido en gran medida. También la pandemia, como hemos comentado, ha afectado a sectores concretos del transporte marítimo y también hay que decir que en general pues el sector se ha ido creando una cultura de seguridad que hasta hace pocos años podemos decir que casi no existía, ¿no? En la última década, esto está extractado de un estudio de la compañía Allianz, más del 25% de las pérdidas de buques han tenido lugar en estas zonas que indicamos aquí, el sur de China, Indochina, Indonesia y Filipinas. Puede que la razón, muy probablemente, sea que es una de las zonas que concentra hoy por hoy el tráfico más importante del mundo. Como todos sabemos, el auge de la economía china, los puertos de que dispone, y es ahí donde se concentran el mayor número de pérdidas de buques. Y después dos pequeñas curiosidades, también extractadas de ese informe, que la verdad que no conozco la explicación, pero es interesante y curioso al menos el comentar que la mayoría de los accidentes analizados, de las pérdidas marítimas, se producen en viernes, mientras que el sábado suele ser el día más seguro, ¿no? Hoy es sábado, afortunadamente, pues podemos considerar que vamos a estar seguros. Las causas varían entre el 75 y el 96% de los accidentes se deben a errores humanos. Eso está súper demostrado en todas las investigaciones que se han realizado y por una parte, la negligencia de la tripulación y por otra parte, el mantenimiento inadecuado, que también son las dos causas más importantes en el número de accidentes. El mantenimiento inadecuado también puede, en parte, se puede explicar por la reducción de tripulaciones que ha habido también en los últimos años. Por hacer una comparativa, un barco de cuando yo navegaba en un superpetrolero en mi época de navegante, pues íbamos 45 personas a bordo. Hoy día, un buque similar en tamaño lo manejan 16 y 17 personas. Pero esa reducción también hace que el mantenimiento de los barcos haya sufrido pues una bajada importante. Gran parte de los accidentes también han tenido lugar debido a los excesos de confianza basados en la tecnología. Tenemos que recordar los marinos que el propio reglamento de abordajes manifiesta que cuando se toma una decisión a la hora de maniobrar frente a otro barco, tenemos que debemos evitar, dice el reglamento de prevención de abordajes, las suposiciones basadas en información insuficiente, especialmente la obtenida por radar y otras ayudas a la navegación. Los elementos electrónicos que hoy día proliferan son ayudas a la navegación.
tenemos que utilizarlas con precaución y además en muchos casos tanto estrés causa al marino que está en su trabajo el día a día la falta de tecnología como el exceso de automatismos. Todo esto tenemos que tenerlo también presente. Y por destacar la importancia de ese estudio de Aliens, también traje esta pequeña infografía sobre el coste de un accidente marítimo. Un abordaje entre dos buques que aquí consideramos son un buque de pasajeros, el buque A a la izquierda, y el buque B, un buque portacontenedores. Ahí tenemos los costes aproximados de lo que puede ser la consecuencia de un accidente, un abordaje, por ejemplo, entre los dos. Por una parte, por parte del barco, bueno, por ambas partes tenemos los gastos de remoción de los restos que queden, si alguno, digamos, naufraga, por ejemplo, las responsabilidades sobre la tripulación, sobre los pasajeros, en el caso de pasaje, sobre la carga que va en el buque de carga, los propietarios de los contenedores, la remoción de combustible, las posibles pérdidas y gastos ocasionados por la contaminación si existe algún derrame, los costes de litigio, los costes de abogados de todo tipo, de surveyors, comisaría de averías, peritos, etcétera, y las responsabilidades por daños que cada buque va a tener en el buque contrario. Entonces, según este estudio, un siniestro de tipo medio entre dos buques puede estar costando 4 billones de dólares, es decir, 4.000 millones de dólares. Que como sabéis, en Estados Unidos los billones son miles de millones. Esa es la importancia que tiene desde el punto de vista económico y, por tanto, a las compañías de seguros les interesa muy especialmente. Algunos conceptos en los que nos vamos a meter simplemente como repaso. Estoy seguro que muchos de ustedes son profesionales del seguro. También intento expresarme con un lenguaje lo más llano posible. Tenemos muchos estudiantes que nos acompañan y lo importante es intentar transmitir todo lo que queremos. Entonces, sobre el seguro, yo que destacaría desde el punto de vista de la teoría, ¿no? Este término, el interés asegurable, para que el seguro sea válido, tiene que haber un interés, es decir, una relación, un interés legítimo en el objeto que se asegura, en este caso el barco, o nuestra casa, o el vehículo, ¿no?, de carretera. Tiene que haber una relación. Yo puedo llamar por teléfono hoy día a una de estas compañías modernas que hay, hacer un seguro de un vehículo, dando una información de una matrícula, mi nombre, todos mis datos. La compañía emite la póliza. Lo que ocurre es que esa póliza es nula. Será nula porque yo he hecho un seguro ficticio sobre un vehículo que no es el mío. Entonces, es un requisito básico del seguro, y sí que puedo decir que algunos grandes casos del sector asegurador con barcos, en el derecho marítimo, se han resuelto cuando se ha podido demostrar la falta de interés asegurable sobre un determinado buque. Es un término muy interesante. Los temas de sobreseguro, infraseguro, que esto desde el punto de vista de las liquidaciones también es preciso conocer en cierta medida, ¿no? Cuando el asegurado valora a la hora de declarar el valor del objeto asegurado, de su barco, de su coche, de su hogar, para asegurarlo, y pretende, en su caso, ser indemnizado con una mayor cantidad y, por tanto, da un valor mayor al real del objeto. La compañía nos va a indemnizar cuando el hecho ocurra, no sobre esa cantidad declarada, sino sobre la real, porque hay que partir de que el seguro es un contrato de buena fe. Hacemos una declaración por escrito, pero después, si se demuestra que esa declaración es falsa, se aplicarán este tipo de reglas, lo que se llama la regla proporcional a la hora de indemnizar. O también el infraseguro, que se da cuando declaramos un valor menor al real para pagar menos prima, simplemente. Las primas suelen estar en función del valor de la cosa asegurada, y en este caso también la compañía nos va a aplicar la regla proporcional. Conceptos importantes.
y vamos entrando en la materia. El seguro de transportes, en general, cubre el seguro de cascos, que es el seguro del medio de transporte en cada uno de los modos, y por otra parte el seguro de mercancías, las mercancías que se transportan y según la fórmula de compraventa internacional que se haya pactado entre las partes, comprador y vendedor, cargador y receptor, pues uno u otro será el responsable de pagar este seguro. Tenemos algunas especialidades también dentro de lo que es el seguro terrestre, el marítimo y el aéreo. Sobre algunas definiciones de riesgo, evidentemente, yo tengo aquí dos definiciones que siempre me han gustado. La de Garrigues, que habla del azar. El riesgo debe ser un hecho fortuito, más bien basado en las leyes de la fortuna, de la suerte, ¿no? O de la mala suerte. Está claro que esto de la derecha, aquí no hay un riesgo fortuito. Cuando el soldado chino se pone aguantando la diana de donde van a disparar sus compañeros, ahí hay un exceso de riesgo evidente, ¿no? Y el profesor Rodríguez Carrión, antiguo profesor y fallecido desgraciadamente, pero que fue un número uno en nuestro país del seguro marítimo, siendo capitán y abogado, habla siempre, cuando definía el riesgo, de esa relación del asegurado con el interés asegurado. Más que hablar de cosa asegurada, lo importante es siempre pensar en el interés que existe, ¿no? El riesgo putativo, que es partiendo de la buena fe, se hace mucho mayor. La declaración del seguro, digamos, de buena fe, se hace mucho mayor en el seguro marítimo porque los barcos están por todo el mundo y antes de asegurar un barco nadie manda, o en muy pocas ocasiones, en ocasiones envían, inspectores para ver si el barco existe, si el barco tiene algún riesgo o no. Los PNIs suelen realizar una inspección de lo que se llama el Condition Survey, previamente a la admisión de un barco entre sus miembros. Siniestro, como concepto, un acontecimiento desgraciado que provoca un prejuicio al asegurado, ya sea de carretera, de aviación, el siniestro marítimo. Y por tanto, cada vez que ocurre un siniestro, el asegurado tiene la obligación de indemnizar. Avería, ¿qué llamamos avería? Puede ser un daño, un perjuicio, una desmejora, un deterioro, o también puede ser un gasto, sin que se produzca un daño realmente, o puede incluso combinarse estas definiciones, ¿no? Ahora lo veremos. Por tanto, en seguro de transporte, averías son los daños sufridos por los bienes susceptibles de ser transportados y también por los medios de transporte. Tenemos, por tanto, averías daños, que son los que derivan del siniestro en sí, y averías gastos, que va a ser el total de la reclamación del asegurado y que va a informar al expediente que se esté tramitando. He puesto aquí un ejemplo que es uno de lo que me vino así primero a la cabeza para poder explicar esto. Evidentemente aquí ha habido un accidente, un camión probablemente abocado, se le ha caído la carga, las causas habrá que analizarlas, si por falta de trincaje, lo que fuere, pero vemos que efectivamente hay muchas cajas, parece que son cajas de cerveza, parece, rotas, ¿verdad? Se han roto, se han esparcido por la carretera. Eso tiene una valoración en función del precio de la factura de la caja de cervezas. Se puede establecer un valor a cada botella que se ha roto, ¿no? Pero posteriormente esta carretera hay que limpiarla. Aquí hay que enviar a un inspector, hay que enviar a un surveyor, un comisario de averías, hay que realizar una serie de gastos de vertedero para donde llevemos los objetos. Esos son gastos que van añadidos a los daños físicos que ha sufrido la mercancía. Por eso siempre tenemos que contemplar la existencia de esta dualidad. El asegurado recupera el importe de los daños y también
puede optar por recuperar el importe de los daños o bien, recibiendo la indemnización, abandonar el objeto al asegurado, perdón, al seguro. Por eso, cuando muchas cosas se recuperan, después de un accidente, la compañía de seguros se subroga en nombre del asegurado y intenta, por una parte, buscar jurídicamente, con una investigación que puede llegar incluso a una reclamación judicial, a los posibles responsables, y por otra parte, intentar recuperar algún dinero de lo que ha indemnizado al asegurado a través de la venta de restos, etc. Recuerdo en una ocasión un barco que venía cargado con azúcar moreno, a granel, y tuvo un abordaje con otro. En una de los costados le hizo una vía de agua, entró gran parte de agua en la bodega y, por tanto, afectó al azúcar, ¿no? Agua de mar. Y, evidentemente, el dueño de la carga tenía derecho a su indemnización, lo cual recibió, pero después los restos, recuerdo que estuvimos buscando a ver dónde colocarlos y la solución fue ganaderías de aquí del sur de España, como que compraron el azúcar a bajo precio, evidentemente no a su precio de mercado, como complemento para ser utilizado como complemento en la alimentación de los toros de Lidia, ¿no? Y ahí tuvimos una recuperación importante de todo aquel cargamento que en principio era para destruir. Vamos, lo analizaron los veterinarios, vinieron y lo aceptaron. Era un complemento alimenticio antes de destruirlo. Se recuperó, por tanto, bastante dinero para la compañía de seguros. Aquí tenemos también pues, 3 términos importantes, 4, con unas acepciones que también depende del país. Estamos hablando de lo mismo, pero a veces se utiliza por la tradición o de siempre en algunos países o por la legislación, algunos términos que son equivalentes, ¿no? La pérdida total, que veremos ahora en qué consiste, la pérdida total real, la pérdida total absoluta, pérdida total efectiva, estos son términos sinónimos. La pérdida total constructiva, pues tenemos la pérdida total arreglada, en algunos países se le llama así, pérdida total tasada, convenida o económica. Y después tenemos también la pérdida de daños parciales. Y, perdón. Y por último, la avería simple o particular y la avería gruesa. ¿De acuerdo? Me han salido aquí una rayita, no sé por qué, pero bueno, será culpa mía. Perdón. La pérdida total es cuando el objeto asegurado se pierde definitivamente, irremediablemente. Se destruye, como el Prestige, que se hundió a 4.000 metros de profundidad. Cuando el objeto deja de ser una cosa de la especie asegurada y cuando ya no puede ser, vamos, ni reparado, ¿no? Se ha perdido de forma absoluta. Posteriormente, la pérdida total constructiva es cuando digamos, la reparación de ese objeto saldría más caro que comprar o fabricar un objeto nuevo. Si hablamos de barco, pues un barco. Luego, por tanto, si los gastos son más elevados que el valor del propio barco, se considera pérdida total constructiva. Y por último, las pérdidas o daños parciales, que son averías ya muy particulares en cualquier accidente o caso, y siempre con la característica de ser fortuita, como decíamos, ¿no? Y después la avería gruesa común, que según la regla de Llori-Amberes se define como cuando y solamente cuando, dicen las reglas, sea contraído intencionada y razonablemente por parte del capitán del barco algún sacrificio o gasto extraordinario para la seguridad común, con objeto de preservar de un peligro las propiedades comprometidas en un riesgo marítimo. Es decir, el capitán, de forma intencionada y razonándolo muy bien, porque tiene que justificarlo perfectamente, toma la decisión de sacrificar o hacer algún deterioro en la mercancía, tirarla al mar, ahora veremos los supuestos que hay, o realizar algún gasto extraordinario para salvar tanto el buque como la mercancía o parte de ella. Aquí tengo un ejemplo
que no es el caso de una avería gruesa, digamos, no conozco el caso particular de esta fotografía, pero sería el ejemplo de que un barco, supongamos, con una vía de agua y ante la inminencia de poder hundirse, el capitán toma la decisión de varar en una playa y de esta manera ha salvado la mercancía y gran parte del barco que se puede recuperar o no, ya veremos. Esta es una playa aplacerada, no es de piedra, que sería más complicado para recuperar, ¿no? Entonces, todo esto podría ser una varada voluntaria, que se llama así, y es un acto, por tanto, de avería gruesa, para salvar el buque, las mercancías o ambas cosas a la vez de un riesgo conocido y efectivo. Estos son los elementos que caracterizan a la avería gruesa. Tiene que ser un peligro real, basándonos, por tanto, la decisión en algo que va a ocurrir de verdad. Y el capitán, como insisto, tendrá que justificarlo cuando se le interrogue, ¿no? Que afecte a ambos, tanto al buque como a la carga. Que el acto que se realice sea razonable, ¿eh? Si tiro toda la carga para salvar al buque, pues eso no es un acto de avería gruesa, porque he tirado toda. Oiga, se podía haber quedado con algo de acuerdo, ¿no? Seguramente. Un acto voluntario del capitán, démonos cuenta del poder que tiene esta decisión. Es también excepcional o extraordinario, no se puede hacer esto todos los días y debe tener un resultado útil común, por eso tiene al menos algo de carga, debe salvarse. Algunos casos, y están sacados de la redacción de la regla de Joly-Amberes, que algunos tienen una reminiscencia de la navegación a vela, ¿no? Pero bueno, echazón y sacrificio para la seguridad común. Se refiere al echazón de la carga, ¿eh? El coger parte de la carga y echarla al mar para evitar que el barco se hunda, por ejemplo. O si hay carga ardiendo, echarla al mar para evitar que ese incendio afecte a las otras. Extinción de fuego a bordo, cuando apagando un incendio mojo algunas mercancías, por ejemplo, que se pueden estropear, ¿eh? Pero lo he hecho para apagar el fuego y para salvarnos a todos, ¿no? El corte de restos o despojos, esto se hacía sobre todo en la navegación a vela, como decía, la varada voluntaria, la asistencia por salvamento, daños en máquinas al intentar reflotar un buque encallado, los gastos de aligerar un barco que esté embarrancado, todo eso serían también avería gruesa. Si quemo algo, digamos, objetos del buque o provisiones como combustible, se utilizaba antiguamente las calderas de carbón, ¿no? Hoy día no tiene un significado mayor. Los gastos de puerto de arribada, salarios de tripulantes o daños en la descarga, reparaciones provisionales para poder terminar un viaje. Todo eso son casos pasados dentro de la avería gruesa. Y dentro de hacer referencia también a lo que la gran mayoría de las pólizas de seguro de transporte marítimo hacen referencia a la ley práctica anglosajona y en concreto a la Marine Insurance Act y a la interpretación que durante muchísimos años han tenido los tribunales ingleses. Por eso la mayoría de las pólizas de seguro marítimo remiten a esa experiencia anglosajona basada en sentencias que interpretan la ley inglesa del seguro marítimo. Importantísimo como deber del asegurado, siempre adoptar todas las medidas que esté a su alcance para evitar o atenuar una pérdida. Recuerdo un caso que me llamaron como comisario, llegué al puerto, era un barco que chocó con el alerón maniobrando, tiró una grúa, la grúa cayó sobre un almacén y además aplastó a 2 camiones que había en el muelle. Uno de los camiones tenía, recuerdo, botes de matamoscas, de insecticida. Y cuando yo llegué al puerto, me avisaron rápidamente, pues hay que personarse en estos casos, evidentemente. Había una persona diciéndole a todos los que estaban allí, coger los botes de matamoscas, que esto lo paga todo el seguro. Y había, bueno, un montón de gente en el puerto cogiendo los botes de matamoscas, llenando los capos de los coches, los maleteros, y bueno, una cosa, y digo, oiga, perdone, ¿usted quién es? Y dice, no, yo soy el dueño del camión. Y digo, vale, yo soy de la compañía de seguros y esto lo va a pagar usted, evidentemente. Estaba disminuyendo y regalando, como quien dice, los botes que se habían salvado de aquel aplastamiento, ¿no? Esto es totalmente real.
Eh, bueno, cuando el asegurado tiene que informar cada vez que hay un siniestro, alguna de estas cositas la podemos pasar un poco más rápido, ¿no? Tiene que avisar de forma inmediata, con toda la información que tenga y presentar, por tanto, su reclamación. La compañía hará las comprobaciones pertinentes, verá hasta dónde llega la cobertura que tienen con ese cliente asegurado y estudiarán si hay algún acto doloso o daños voluntarios, es decir, si alguna persona puede haber sido responsable, algún tercero, de esos daños. Las opciones que hay son la indemnización, el acuerdo o el rechazo del seguro. Esto también es muy interesante, digamos, el día a día y las particularidades. Las pólizas son contratos, están sometidas a la legislación en cada país y las partes, por tanto, deben basarse en esos clausulados, ¿no? Pero también hay que decir que la componente comercial es muy, muy importante en estos casos. Y a veces eso lo utilizan mucho los P&I, porque un P&I siempre va a evitar, digamos, ir a juicio. La misión del P&I es permitir, del Club de Protección e Indemnización, que el barco siga navegando, el barco a que se le pueda achacar alguna responsabilidad, y que siga navegando y evitar las máximas pérdidas posibles. Un barco en puerto gasta miles de dólares cada día, solo por estar en puerto. Y si encima llega a su destino tarde, digamos al puerto donde debe descargar la mercancía que lleva, también va a tener que entrar en demoras y por tanto va a tener unas pérdidas económicas, además de las multas que suelen pagar los P&Is, ¿no? Yo recuerdo el caso de la multa más grande que puse siendo capitán de puerto, sin dar nombres, pues os puedo decir que fue un Bull Carrier cargado con 90.000 toneladas de carbón, con una avería enorme en la hélice que no declaró, incluso tenía una vía de agua, y inmediatamente pues le pusimos una multa de 300.000 euros. Tuvieron que utilizar unos buzos que le obligamos a reparar esa entrada de agua por la bocina, que le cobraron otros tantos miles de euros. Posteriormente estuvo un mes detenido con las pérdidas de en torno a 40.000 dólares por día que llegaba a su lugar de destino de retraso. Estuvo un mes detenido, no por nuestra causa solo, sino porque el juzgado local no lo dejaba salir hasta que no se pusieran garantías. Y además tuvo que ir remolcado a su puerto de destino por un remolcador que le costaba 30.000 dólares diarios y que tardó como 20 días. Es decir, más de $1 millón se movió en un solo siniestro por el no haber informado a las autoridades, como en origen, ¿no? de una avería importante. El P&I va a intentar, como decía, solventar siempre. Y yo suelo poner el ejemplo, ¿no? Si yo se me rompe, y lo he visto casos como este que voy a comentar, en mi hogar tengo la cobertura de cristales, como el seguro de hogar, si se me rompe un cristal, pues el seguro me lo paga, muy bien. Pero ¿y si se me rompe la vitrocerámica? Pues la mayoría de los seguros dicen, no, el seguro cubre el cristal, los cristales de las ventanas o de una puerta interior, pero no cubre la vitrocerámica, eso es otra cosa, es un electrodoméstico. Ahora bien, si tú tienes el seguro de hogar, tienes el seguro del coche, el tuyo, el de tu mujer, tienes el seguro de la moto, tienes el seguro de la casa del fin de semana y encima tenéis los seguros de vida, la compañía te va a pagar probablemente, si insiste, también la rotura de la vitrocerámica, porque comercialmente le interesa tener a ese cliente. Y también las navieras, una naviera con 20 barcos, ¿qué cantidad de dinero paga anualmente en primas de seguros? Pues ingente, una cantidad ingente de cientos de miles de dólares que las compañías no quieren perder. Entonces muchas veces existe ese interés comercial en no perder el cliente y se puede llegar a acuerdos, acuerdos con la compañía de seguros. Cuando un asegurador paga el siniestro, se subroga en los derechos del asegurado, se hace propietario, por tanto, de la mercancía, digámoslo así, y es el que ya actúa con ella para poder recuperar lo que sea.
Los departamentos de siniestro de las compañías deben analizar reclamaciones, solicitar la intervención de profesionales, peritos, comisarios, abogados. Ahora veremos las particularidades de cada uno. Bueno, intentar controlar la siniestralidad de las carteras y recobrar el siniestro, buscar fórmulas donde se pueda para disminuir el importe de lo que han tenido que indemnizar, recuperando restos o buscando responsables y denunciándolos en la justicia, evidentemente. Se utiliza muchísimo la figura del liquidador de averías, muchas compañías lo tienen interno, pero hoy por hoy la gran mayoría trabaja con liquidadores externos, el Claim Settling Agent. ¿Qué ventajas tiene? Pues es una asesoría técnico-jurídica de reclamaciones, con una atención personalizada, agilizan los recobros, procuran siempre arreglos amistosos. Yo siempre he dicho que un buen abogado, y sobre todo en el sector marítimo y en general en los seguros de transporte, es aquel al que llega a arreglos, a acuerdos, antes que ir a la justicia. Porque si vamos a la justicia, va a ocurrir como le ocurrió a ese ejemplo que puse antes. Un barco lo detiene el juzgado y hasta que el juzgado lo suelta pueden pasar meses, perdiendo dinero de su función, de su navegación, de sus fletes y gastando dinero diariamente por estar en puerto, miles de dólares. Después las actuaciones sin pro domine. Hay que tener también en cuenta que lo que no vean nuestros digamos, peritos o comisarios, bueno, o sea, cada uno tiene que intentar buscar los intereses de su principal. Los liquidadores, comisarios y peritos son independientes, ¿no? Por eso es una característica principal, pero muchas veces se hace también para evitar que se hagan informes a medida para el cliente de cada uno, se hace lo que se llama el joint survey, ¿no? Las partes se reúnen previamente, los peritos y comisarios y todas las partes involucradas, y en un siniestro marítimo siempre hay varias, porque vamos a tener por una parte el seguro del casco, por otra el seguro de las mercancías afectadas, puede haber varios propietarios, podemos tener el seguro, el P&I, un representante del P&I, un representante del vendedor de la mercancía, del cargador, otro del receptor. Es decir, nos podemos juntar allí 7 o 8 inspectores en un momento dado, cada uno con sus intereses. Y lo que se determina es hacer un joint survey, es decir, una inspección conjunta y todos aceptar lo que ahí se concluya, ¿no? Para tener claros los conceptos, porque a veces hay algunos términos que pueden confundir. El perito es un experto en una materia, y pueden ser subcontratados por los comisarios de averías o surveyors, ¿no? Un perito, yo por ejemplo, si necesito un experto en navegación para realizar un informe, pues llamaría a un capitán de la marina mercante, un técnico que me asesore, si yo lo necesito. Si tengo un problema de una contaminación que ha afectado a seres vivos en la playa, al marisco o al pescado, llamaré a un biólogo como perito. Pero el comisario de averías es el que está comisionado por la compañía de seguros precisamente para resolver el siniestro e incluso capacitado para subcontratar a los profesionales o técnicos que puedan ser expertos en una materia y que sean necesarios para resolver el siniestro. De ahí viene el nombre ese de comisario de averías, más comúnmente denominado Transport Surveyor o Marine Surveyor en el sector marítimo, ¿no? Ahora veremos rápidamente. Aquí tenemos al Surveyor, también se le llama a los Adjuster, certifica las condiciones y el estado del objeto asegurado, las averías que tiene que determinar las circunstancias que rodean al siniestro, evaluar los costes y también tiene las misiones de prevención, salvamento y venta de restos. Esta, por ejemplo, no la tiene un perito. Un perito solo interviene en la parte de información o investigación, e incluso en la tasación. Si yo necesito tasar unos cuadros, pues tendré que llamar a un perito tasador en obras de arte, ¿no? Pero aquí ya entra la capacidad del comisario de averías o surveyor para ir más allá, establecer medidas de prevención y recomendar a la compañía para el futuro,
medidas de salvamento y recuperar, y en su caso venta de los restos de la mercancía. ¿Qué tiene que hacer un comisario de averías? Pues personarse, por supuesto, en el lugar de siniestro. Desgraciadamente, muchas inspecciones, entre comillas, se hacen por teléfono. Hay que tener mucho cuidado con eso. Sobre todo las compañías. Hay que personarse. El inspector debe de ir al lugar en cuanto se produce lo antes posible. Recabar todos los datos. Primero, antes de ir, la póliza, el nombre del asegurado, quién es el transportista, en su caso, ya sea un vehículo de carretera que vuelca y tiene un accidente, o un barco que está implicado en un incidente en un puerto. ¿En qué fecha ocurrió el siniestro? ¿En qué lugar se puede inspeccionar? En fin, todo tipo de información. Y al llegar, muy importante, darse a conocer, como yo hice con ese señor que regalaba las botellas de matamoscas. Oiga, yo soy de la compañía de seguros, porque te mandan una acreditación, ¿no? Cuando te nombran para eso. Igual que al entrar en un barco, primero es una tradición y norma de cortesía presentarse en primer lugar al capitán. Nadie puede ir a un barco, ni debe. Primero, que hoy día existe reglamentación que obligan a identificar a las personas que suben a bordo, pero lo primero es ir al capitán, presentarse: capitán, vengo en nombre del PNI, vengo en nombre de la compañía de seguro del receptor, lo que sea. Pero el capitán tiene que saber quiénes somos cada una de las personas que están allí. Analizar la mayoría de las ocasiones, las condiciones atmosféricas en las que se produjo el accidente, las condiciones en que estaba el medio de transporte, por ejemplo, si es un vehículo, si tenía la ITV realizada o no, porque un coche, un carro, ¿no?, como dicen en algunos lugares de América, el no tener la inspección técnica obligatoria supone que el seguro es nulo. Es decir, ya no hay que seguir investigando nada. ¿Usted tiene caducado el seguro, la revisión del coche? Pues ya no tiene seguro. Hasta luego, no hay que investigar nada. Y en un barco, por ejemplo, que un certificado obligatorio del barco esté caducado presupone la innavegabilidad de ese barco. Y en muchos casos lo he visto y lo he vivido en persona, casos de reales donde el armador tenía por descuido algún certificado caducado, y en el momento de pedir los papeles y comprobarlo, ya no seguíamos investigando. Es que ya no hace falta. El seguro es nulo a partir de ese momento. Y no se va a indemnizar absolutamente nada. Comprobar las cantidades de mercancía, cuánta está en estado sano, cuánta está averiada. Muchas veces se hace una estimación, ¿no? No se puede contar todo, porque a veces se podría hacer eterno, pero se hace una estimación y un muestreo de las mercancías para tomar una cantidad que sea aceptada por todas las partes. En qué condiciones de estiva, trincaje y seguridad se encontraba, si el transportista fue diligente, o el almacenista en su caso, de custodiar el cargamento, los acaecimientos, generalmente en orden cronológico. Un siniestro es bueno hacer una descripción cronológica. A tal hora sucedió esto, a tal hora llegó la policía, a tal hora. Es decir, eso da una idea después al que lo recibe de cómo se sucedieron los hechos. Informar de las posibles causas, basada también en declaraciones de los presentes. En otro, suelo comentar, y me viene a la cabeza, en un puerto una contaminación de fuel oil, un barco cargando fuel oil, un buquetanque, reventó la manguera, una de las mangueras, todo un desastre, la contaminación incluso afectó a un barco de pasajeros que estaba cerca. Total, un desastre, y aquello, el muelle no se podía ni andar. El fuel oil, como sabéis, es muy denso y ensucia todo. Y llegando al muelle, había allí un montón de gente ya, operarios y tal, y le digo a uno que estaba allí, digo, ¿qué ha pasado? Y era uno de los cargadores, digamos, de los operarios de los cargadores. Dicen, no, hombre, no, si con una manguera caducada no se puede trabajar. Digo, muchas gracias, hasta luego. Y me fui a hacer el informe. Pues no hay cobertura porque la manguera, le saqué fotos, evidentemente, comprobé la revisión, quiero papeles de la revisión de la manguera no habían hecho las revisiones preceptivas que tenía que haberse hecho, y por tanto no hay seguro que cubra esa contingencia. Y me lo dijo un propio operario. A veces cuando hay un accidente en seguro marítimo,
los P&I sobre todo suelen dar la instrucción de que ningún tripulante haga declaraciones, ni a los periodistas ni a nadie, porque a veces una declaración desafortunada puede llevar a que la compañía de seguro correspondiente o el que nos reclame, pues tome acciones en ese sentido. Entonces, digamos, prudente es no hacer declaraciones a terceros, ¿vale? Toda la documentación, por tanto, muy importante, tanto la del vehículo, del barco o camión o lo que sea, del contenedor, lo que sea, si es mercancía peligrosa, la declaración de mercancía peligrosa, la documentación del viaje, el conocimiento de embarque o la carta de porte de la mercancía, facturas, si hay, del cargamento, todo lo que se pueda. Los contratos, colaborar en la labor de salvamento y al final hacer el informe. Aquí tenemos un poco, y es un poco lo tengo aquí por la experiencia que yo tuve durante esos 12 años que estuve trabajando de surveyor, ¿no? Por una parte, el cliente de un surveyor suelen ser las aseguradoras, en un 40%, los clubes de protección e indemnización, en un 30% aproximadamente, asegurados también, que a veces reclaman a la compañía de seguros y para tener un soporte técnico en su reclamación contratan los servicios de un surveyor o comisario de averías, y por último también los juzgados y tribunales, ¿no? Que llaman a expertos para hacer dictámenes en casos que han llegado a la justicia. Un poco esto, por mi experiencia, era lo que teníamos. Evidentemente, uno empieza haciendo siniestros de camiones que vuelcan en la carretera o de accidentes con contenedores de manzanas o de patatas, pero después entras ya poco a poco con los P&I, y es lo que, digamos, se trabaja ya en un ámbito más internacional y con casos de barcos que son muy interesantes y a la vez muy complejos, ¿no? Pero esto suele haber, digamos, un crecimiento en la figura y en la experiencia, ¿no? Vamos a ir a una parte más técnica para ir rápidamente y tampoco cansaron mucho. Averías en la manipulación, podemos tener izadas muy sobrecargadas, la manipulación a excesiva velocidad, frenazos bruscos, uso de elementos inapropiados, de las eslingas como esta que tenemos aquí, cadenas, redes, ganchos, todos tienen su vida útil, que también habrá que recabar. ¿Cuándo compraron esta eslinga, ¿no? Que se rompió. Ver si se han hecho las revisiones reglamentarias en su caso, ¿no? Que muchas veces los elementos de carga y descarga, tanto de barcos como de los muelles, las grúas, tienen unas revisiones periódicas, que habrá que recabar la documentación. Recuerdo un caso no fue un frenazo brusco, era un camión dentro de una terminal de contenedores, un remolque con un contenedor detrás. Y lo iba a trasladar o lo traía de fuera, y ya estaba dentro de la terminal. Y hizo un giro muy rápido, de 90 grados casi, en una calle, y el contenedor no estaba bien trincado y se cayó al suelo. El camión no volcó, pero cayó el contenedor. Y llevaba aceitunas para Miami. Unos botes que hay que verlos porque son de super lujo, ¿no? Con unas etiquetas de muchos colores, preciosas. Además, bueno, a los americanos en el mercado de Miami les encanta la aceituna española. Bueno, es un mercado muy habitual. Y son unos botes muy lujosos, muy tal. Eran de cristal. Y al caer, pues evidentemente, se abrimos el contenedor, había muchos rotos y otros que no estaban rotos. Y el dictamen que hicimos al final es que recomendábamos darlo como pérdida total. Y entonces la compañía decía, pero si hay muchos que no se han roto. Digo, no se han roto aparentemente, pero yo no quiero saber qué puede pasar si cuando esta mercancía llegue a Miami, a un americano se le clava una astilla en la garganta de cristal porque se haya roto, se haya astillado por dentro con la caída. Y aceptaron esa argumentación y se dio por perdido todo y se destruyó en vertedero. Pero era un riesgo enorme y a ver quién se enfrenta a una reclamación de un norteamericano. Puede ser millones.
Después, las consecuencias que hay de todo esto van a ser golpes, caídas, rozaduras, roturas de embalaje, derrames, posible contaminación del lugar o de otras mercancías, muy importante. En los almacenes y bodegas vamos a tener también posibilidad de contaminación. Hay algunos productos que contaminan por olor a otros. Por ejemplo, el tabaco en rama. Como se meta en un mismo almacén con frutas, las frutas después van a saber a tabaco. Entonces hay que evitar eso, nadie las va a querer comprar. Sería una pérdida, también gasto. Posibles infecciones de roedores, de insectos, la falta de ventilación. Fijaros detalles, ¿no? Aquí, por ejemplo, veis esta, y esto a mí se me va la vista porque tuve varios casos similares. Aquí vemos un almacén que tiene cajas de cartón apiladas con una mercancía y vemos que tiene sobre el suelo unos pallets. Esto es una medida preventiva para separarlo de la humedad, también ayuda. Vienen los pallets integrados, muy bien, todo perfecto. Pero fijaros aquí los sacos pegados al suelo. Aquí no hay ni una base de madera que lo aísle, aunque sea un poco, de la superficie del suelo. Y si aquí, en un tinglado, un almacén de muelle, que suele tener una estructura bastante ligera en muchos casos, llueve y entra agua, en el suelo va a haber agua que va a afectar a algunos sacos. Luego esto, cuando esto se produce dentro de un contenedor que además tiene agujeros en el techo y ha entrado lluvia, esto es una estima deficiente, evidentemente, ¿no? Además de que el contenedor está en mal estado. El lugar de almacenamiento de las mercancías debe ser apropiado, estar seco, limpio, sin olores, con ventilación. Los medios y altura de apilamiento debe ser la apropiada para evitar aplastamientos. Debe haber medios de lucha contra incendio, sistema de protección, es decir, de prevención de actos vandálicos, ¿no? Frente a actos malintencionados, robo, el hurto, cualquier acto violento. En los buques también, sobre todo los bulk carriers, los buques de carga seca, los graneleros, antes de meter un cargamento, muchas veces si se cambia de cargamento, es decir, el nuevo es diferente al anterior que llevaba esa bodega, hay que hacer una limpieza estricta. Esto lo suele certificar también un surveyor. Muchas veces es parte del trabajo. Oye, ven ahí y certifica que la bodega está apta para el siguiente cargamento. Muy bien. Y a veces he llevado un mineral y el siguiente cargamento a lo mejor es trigo y es para consumo humano. Luego, la limpieza debe ser exhaustiva, ¿no? Evidentemente. Los cargamentos homogéneos como carbón, minerales, con todo lo que tienen también de peligrosidad. Y algunos de ellos con consecuencias que pueden ser desastrosas, ¿no? El barrido de todo lo que quede, ventilación, la bodega no debe haber restos de agua de ningún tipo, por supuesto, y si alguna tubería del barco o línea contra incendios pasa por ahí, habrá que tenerla vigilada en todo momento, ¿no? Porque a veces el agua, si moja la carga, sobre todo en algunos minerales, puede entrar, puede reaccionar y podemos tener problemas con esa reacción química. Por ejemplo, con el concentrado de cobre, con el exceso de humedad, tenemos azufre que tiene concentrado de cobre y el agua, ni más ni menos que ácido sulfúrico, H2O, hidrógeno del agua, oxígeno del agua y el SA4H2, perdón, y el azufre del mineral. Y se forma ácido sulfúrico, literalmente, con lo que eso puede afectar al barco o a las personas. Los cereales, la limpieza debe ser muchísimo más exhaustiva, por supuesto, incluyendo los pocetes o rejillas de la bodega. Generalmente se hace también una desinsectación. Antes de iniciar el viaje se le echan unas pastillas, hay empresas especializadas, se señaliza la entrada de las bodegas para evitar que nadie entre durante un tiempo, porque antes de entrar hay que ventilar muy bien porque puede haber restos del insecticida, para evitar que lleguen a destino con bichitos, insectos de origen, ¿no? Los buques refrigerados, que son muy atractivos a veces para las ratas en los puertos. Aquí tenemos algún ejemplo, ¿no? De cómo hay aquí operarios limpiando exhaustivamente esta bodega de un bulk carrier, con la carga aquí descargando y aquí limpiando. Veis que hay que dejarlo todo. En una inspección de bodega lo que se certifica es esto, ¿no? Que la bodega está limpia, seca, sin olores y desinfectada. Se comprueba el estado de la pintura y de la corrosión.
sobre todo si va a llevar productos agrícolas, que las escotillas y los accesos sean estancos. En muchísimos casos, la entrada de agua durante el viaje en una mercancía se produce precisamente por el mal estado de las gomas que hacen estanca a la escotilla. Luego hay que revisarlas, cambiarlas periódicamente y el surveyor debe inspeccionarlas y en su caso hacer prueba de estanqueidad, que los sistemas de ventilación funcionen, las tuberías, que ya lo hemos dicho, etc. La estiba. A veces se cataloga una avería por estiba deficiente. Esto es muy importante, porque un defecto en la estiba ¿dónde se hace? En el origen. Cuando sale antes de salir la mercancía, en el contenedor, por ejemplo, se estiba dentro, se prepara todo para su transporte. Y al llegar a destino aparecen cosas rotas. Muy bien. Si se determina que la causa es una estiba deficiente, eso no está cubierto por la póliza de transporte. Es decir, se lo come el expedidor. La compañía de seguros no va a pagar, porque es un defecto de origen, ¿vale? ¿Y qué es la estiba? No es una ciencia, es algo empírico, ¿verdad? Que la experiencia nos va enseñando poco a poco y hemos ido a determinar algunos principios, ¿no? Pero básicamente el concepto de estiba consiste en cargar un contenedor o un camión o un barco, como vemos aquí a la derecha o a la izquierda, pensando en la seguridad de la tripulación, la seguridad de la mercancía, todo al mismo tiempo. La seguridad del medio de transporte, el aprovechamiento máximo de los espacios, la rotación de los puntos de escala y la rapidez y la economía en las operaciones tanto de carga como descarga. Aquí tenemos, como veis, pues cajas grandes, cajas pequeñas, mezcladas unas con otras, pero están dispuestas de forma que todo vaya seguro, bien trincado, que se aprovechen al máximo los espacios y además que no tengamos que descargar mercancía para sacar una caja que esté abajo en el próximo puerto. Todo esto hay que combinarlo y el primer oficial es el encargado a bordo de la carga y debe hacer su planificación. La estiba deficiente que aparecen en destino a veces, generalmente, cuando es ese defecto de origen por mala estiba, los aplastamientos, porque ha habido un apilamiento excesivo, aquí tenemos algunos ejemplos, por la humedad que debilita los embalajes de cartón, por tanto, en ocasiones falta de ventilación, derrames, rotura de envases. Yo he visto así bidones, no bidones, latas de pintura, era muy habitual latas de pintura de 25 kilos, que encima le ponían en los contenedores sacos de cemento apilados. Ese peso doblaba las latas durante el transporte, además con los movimientos, y le salía una grieta por la que salía contenido. Ya tenemos el defecto. Y en aquel caso se catalogó como defecto de origen. El seguro tampoco pagó nada. Los movimientos de la carga en bodega debido a los malos tiempos, la necesidad de trincar la mercancía como un complemento a esa estiba, ¿no? Los estudios de estabilidad. A veces he tenido casos y he visto casos de la estabilidad excesiva causa balances violentos. Cuando un barco tiene exceso de estabilidad, es decir, el centro de gravedad está muy bajo, se comporta en la mar como un tentempié, como un muñequito de esos que va y viene, y tiene unos balances muy, muy violentos. A veces el primer oficial tiene que hacer el cálculo de estabilidad de forma, pues pensando en que los movimientos del barco sean lo más suaves posible y por tanto no bajando tanto el centro de gravedad. He visto casos donde, analizando el cálculo de estabilidad del primer oficial, se llegó a determinar que era una mala estiba del barco completo, porque aquel tío salió de Estados Unidos, de Wilmington, de un puerto, con mercancía en general, con un GM de 2 metros, una altura metacéntrica. Es una barbaridad. Ese barco no hay quien podía vivir a bordo de lo que se movía. Ese barco nunca va a dar la vuelta, no se va a hundir, pero la vida a bordo es prácticamente imposible y las mercancías también van a sufrir en sus trincajes. Aquí algunos ejemplos de aplastamientos claros o de exceso de balances debido a ese exceso de estabilidad. Aquí han puesto contenedores cargados encima de contenedores vacíos. Y claro, el problema aquí, esto es mala estiba, en este caso del barco. Las mermas que suelen tener las hortalizas, pasando rápidamente, perdón,
algunas mercancías que se aceptan en el transporte marítimo. Aquí tenemos algunos ejemplos. Es decir, pesa más en el puerto de salida que pesa en el puerto de llegada, ¿no? O tiene más volumen en el puerto de salida que tiene en el puerto de llegada. Pero esto se acepta incluso por contrato en la práctica diaria del transporte marítimo. Cuando se pierde algo, porque hay a veces que llega un embalaje sin ninguna marca. No sabes lo que hay dentro, no sabes quién es el emisor el destinatario. No se sabe lo que hay, ningún tipo de marca. Eso es una deficiencia también de origen. Un embalaje en mal estado, no apropiado para el transporte. Errores al contar mercancías, confundir cargas, en fin, falsedad en la cantidad o cantidad manifestada. Hay muchos casos de fraude, muchos casos de fraude, y hay que estar muy atentos, sobre todo en graneles, en aceites. Ahí suele haber casos de intentos de fraude porque el aceite es muy atractivo, es muy caro. Los hurtos, los robos, la mercancía de alto valor, cuando los precintos no son adecuados. Si ponemos en una caja de cartón, esta caja contiene relojes Rolex, estamos abriendo la puerta para los ladrones. A veces hay que despistar o poner otra cosa. Marcada debe ir, pero no, a veces no hay que decir, no hay que dar pistas a los ladrones, ¿no? Y a veces las mercancías pasan muchos días en puerto, en una terminal, sin vigilancia adecuada, etcétera, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos de los precintos que se utilizan. Vamos rápido y ya terminando. Las averías por fuego, por humo, por agua, cuando lo utilizamos como medio de extinción. Aquí hay unos contenedores ardiendo, lo hemos intentado apagar y algunos veis que están intactos. Esto sería una avería gruesa. Hemos salvado estos al haber apagado el fuego en estos otros, ¿no? Después se seguirá investigando. Los daños por remover la mercancía, por tener que hacer la remoción de la carga, la condensación que se produce a veces dentro de la bodega de los barcos. Imaginemos un viaje hipotético en pleno invierno de Estocolmo a Arabia Saudita, un barco. No hay muchos barcos que hagan esa ruta, pero en un viaje hipotético, en Estocolmo tenemos menos 25 grados en invierno y en Arabia Saudita podemos tener 45 sobre cero. Lo que ocurre dentro de una bodega de un bulk carrier, por ejemplo, pues aquí se producen una serie de fenómenos de tipo meteorológico que a veces incluso llegan a formarse nubes, se condensan nubes y empieza a llover dentro de la bodega. Hay que mantener una ventilación adecuada, etcétera. Todo eso lo saben los capitanes perfectamente. El agua de lluvia, cuando estamos cargando, hay que evitar que moje la carga. Los golpes de mar, como veis aquí, y aquí, y aquí. Fijaros esta ola en esta cubierta. Estos son toneladas de fuerza que están impactando sobre el barco. Esto puede hacer que la escotilla se abra un poco con las vibraciones. Al mismo tiempo el barco está dando golpes, balances, cabezadas, pantocazos, y el agua puede entrar, o parte del agua, en la bodega y dañar, por tanto, el cargamento. A veces, cuando hay daños por agua, lo primero que hace un surveyor es la prueba del nitrato de plata famosa, ¿no? Que es llevar un tubito con una pomada de nitrato de plata, le das al objeto y si la pomada cambia de color, es que el agua es salada y hay que determinar si el origen es el barco o ha sido antes de cargar. Yo he visto casos de mercancía que llegaba mojada al destino y es que en el puerto origen estaba apilada la intemperie y había llovido o había nevado el día anterior. Y esa mercancía se había cargado y llegaba mojada a destino. Y a veces con reacciones químicas que la hacían no utilizable. Aquí tenemos, ¿veis? Un ejemplo. Menos mal que han puesto esta solera de madera, madera de estiva, y aquí, gracias a eso, han protegido estas bobinas, que es una carga muy especializada, de este agua que por alguna u otra razón pues entró en la bodega. Algunos cargamentos tipo, productos siderúrgicos que son muy pesados y a veces al izarlo ya también doblan el contenedor, aluminio, el papel muy delicado, productos refrigerados, todo lo que son alimentos congelados, el azúcar, tanto a granel, o sea, y tanto a la morena como azúcar a granel, los minerales como el carbón, los concentrados de mineral, las mercancías peligrosas, todo un mundo que es imprescindible conocer o saber identificar al menos, y la forma de manipularlas, la contaminación del mar,
los efectos que puede tener la contaminación sobre el medio marino, etc. Y os voy a poner, para terminar ya, y os aseguro que ya no nos demoramos mucho, un caso real. He cambiado el nombre del barco, evidentemente. Pero esto es un caso real que me encargaron cuando yo trabajaba como surveyor, y el año es correcto, el 91, en República Dominicana. Un barco de carga general. En el diario de navegación, el capitán escribe, salía de un puerto de República Dominicana para España, y escribe el capitán en el diario: una fuerte racha de viento del nordeste y la mar tendida del este, mar de fondo, por tanto, nos hacen abatir rápidamente hacia la boya número 2 sin que se pueda evitar varar en los bajos. Es decir, el capitán dice que varó al salir de puerto y después, por actuando sobre las máquinas para adelante y para atrás, pudo salir. Pero siguió navegando. Y más tarde dice: navegando con mar y viento atemporalados del primer cuadrante que hacen dar fuertes balances al buque y bruscos pantocazos, algo parecido a esto, rompiendo los golpes de mar sobre el casco, cubiertas, costillas y carga estribada sobre ellas. O sea, aquí olas por encima, si aquí van contenedores, pues también el agua le estaba dando golpes, rompió un montón de cosas, en fin. El barco a los 2 días entra en Venezuela de arribada, porque tenía muchas averías, según lo que había ocurrido. El capitán presenta la protesta de mar y ya se dirige a Lisboa para descargar lo que podía y reparar, porque tenía que entrar a reparar. Yo recibo esta carta de una compañía, de la compañía de seguros, que me dice, 2 años después, o sea, este siniestro estaba sin resolver 2 años después. Había habido una reclamación y la compañía de seguros decía que no lo veía claro. Y que no lo veía claro y que eso ocurrió muy lejos, que los tíos no tenían constancia real, que tenían dudas. Total, me mandan esta carta, muy sueño nuestro. Me mandan todo, varias cajas con toda la documentación, copias de los diarios de navegación, de todo. Y dice, adjuntamos la presente documentación relativa a una reclamación que nos ha sido presentada contra uno de los seguros que tenemos contratados. El desarrollo de las situaciones del buque sobre la carta y la cinemática del caso, tal como se refleja en el diario y la protesta de mar, así como la redacción y presentación de las mismas, nos resultan extrañas y, a nuestro escaso conocimiento del tema, poco lógicas. Por lo tanto, le rogamos estudie los citados documentos y nos prepare un informe sobre la posibilidad de la varada, la lógica de los movimientos del buque y, desde el punto de vista profesional, la actuación del capitán y la forma de los documentos. Esta información, en principio, será tratada de forma confidencial y, de ser necesario su uso frente a terceros, le sería comunicado, es decir, en el juzgado, le sería comunicado por si usted considerase conveniente retocar algún aspecto. Agradecemos su colaboración, tal. Muy bien, digo, ¿y ahora qué hago? ¿No? Porque había 2 años antes. Y digo, bueno, vamos a empezar por el principio. Ha habido un temporal. Se producen daños por en torno a $1 millón, fijaros. Había daños en los bajos, se habían roto elementos de la cubierta. Curiosamente, no se producía ni se anotaba ningún daño en la carga. Digo, si había contenedores en cubierta, el capitán dice que parte de la mercancía estaba siendo golpeada por las olas. Se rompen escalas puntales hasta el letrero del barco luminoso que estaba a 30 metros de altura y no se rompen contenedores en cubierta. Qué raro. Total. El día de navegación tenía anotado en el momento del temporal 70, vientos del 70 o de 40 nudos. Mar del 70, tendida de 4 metros. En aquel momento yo no tenía internet, al menos, pero localicé una oficina de meteorología justo en el puerto de salida y me identifiqué como representante de la compañía de seguros y solicité el parte meteorológico de ese día. Viento en calma de 4 nudos del noroeste y marejadilla. Es decir, el capitán decía en el diario de navegación, ojo, que la mar estaba como esto y en realidad estaba así. ¿Qué pasó? Pues muy sencillo. La conclusión. A nuestro juicio, consideramos que nos encontramos ante un caso en el que toma cuerpo la hipótesis de que se intenta utilizar el Instituto del Seguro para llevar a cabo reparaciones sobre equipos y partes del buque que presentan averías propiciadas por el uso y desgaste o debidas a las operaciones normales del buque, evidentemente. Y además era una compañía
que tenía unos barcos asegurados todos con mi cliente, digamos, de aquel momento, y que la querían vender. Y la compañía de seguros también sabía que si la vendían, perderían las primas de los seguros de todos estos barcos. Era una compañía importante, ¿de acuerdo? Entonces, esto fue fraude. Y cuando fueron a negociar, dijeron, si seguís con la reclamación, vamos a juzgado, pero de momento el capitán se queda sin título. Y puede ir a la cárcel. Porque hubo un falseamiento de un documento público que da fe pública, como es un diario de navegación. A los pocos días recibí con un mensajero un talón en blanco que me dijeron, Antonio, cobra lo que quieras, el máximo es $1.000.000. Y cobré, me parece que fueron 2.000 euros o algo así. Pero bueno, estuvo muy interesante este caso, un hecho totalmente real. Y para terminar, de acuerdo con la Unión Europea, las últimas previsiones se justifica la creciente necesidad del surveyor, del comisario de averías, el Marine Surveyor, el Transport Surveyor, ya que hay que centrar muchas veces los informes en la investigación de los fraudes, que muchas veces nos basamos simplemente y damos todo por hecho y hay que a veces rascar a la hora de investigar un siniestro, sobre todo cuando estamos hablando del mundo del seguro. Y para terminar ya de verdad, me quedan dos transparencias, es el evitar, como decía antes, o la compañía, sobre todo los P&Is, evitan ir al juzgado, primero porque el juzgado suele ser muy ajeno a todos los temas marítimos. Los jueces no conocen de cerca todos los entramados del seguro del transporte marítimo y a veces palabras técnicas que se utilizan aquí pues no las entienden. Cuando a veces yo he estado en una reunión por algún siniestro en un barco y viene un abogado por alguna de las partes, yo cuento un chiste, ¿no? Una situación que puede darse, y es que el abogado cuando llega es jovencito y dice, estamos reunidos en la sala del barco con el capitán y dice, uy, qué ventanas más bonitas, para quedar bien, ¿no? Para ser cortés. Y le dice el capitán, no son ventanas, son portillos. Uy, las paredes, qué bien pintadas están. Y le dice el capitán, no son paredes, son mamparos. Y dice, uy, el suelo como brilla. No, no es el suelo, es la cubierta. Es decir, el transporte marítimo tiene una serie de palabras, palabrejas técnicas, que es preciso conocer para saber moverse en ese terreno. Y los jueces muchas veces, desgraciadamente, no están especializados en esta situación. Aquí se dan algunas paradojas. Esto lo encontré en internet. Hay una que es real. Y le pregunta a un juez, ¿estaba usted presente cuando le tomaron la foto? Esto es un interrogatorio de un juzgado. ¿Estaba usted solo o era el único? ¿No? ¿Y fue usted o su hermano menor quien murió en el accidente? Bueno, ¿a qué distancia estaban uno del otro los vehículos en el momento de la colisión? Pues estaban pegados, se habían chocado. Usted estuvo allí hasta que se marchó, ¿no es cierto? Se lo juro, sí que es verdad. Doctor, ¿cuántas autopsias ha realizado usted sobre personas fallecidas? Dice, creo que todas. No sé si alguno estaba vivo. Y esta la he visto yo escrita en una declaración. ¿No es cierto que chocó usted con el árbol? Dice, no. Lo cierto es que el árbol se abalanzó sobre mí. Este era un vehículo de carretera. Y esto, para una llamada de atención sobre los juzgados de Estados Unidos. Esto es un hecho real. Y aquí sí hay nombres, porque está en la página del P&I, que por cierto es algo que recomiendo, que visiten las páginas de los P&Is, que vean los casos que ellos describen, porque son muy interesantes. El señor Gracinski de Oklahoma, en noviembre de 2000, se compró una caravana Winnebago de las grandes, de las que son a la vez coche y caravana, como un camión, ¿no? Preciosa. En su primer viaje, estando en una autovía, seleccionó el dispositivo que fija una velocidad de crucero a 70 millas por hora, el cruise control que llamamos, ¿no? Y se fue a la parte de atrás a hacer un café, con la caravana en marcha a esa velocidad. Nos sorprende el hecho de que el camión caravana siguiera recto y tomara la tangente en la primera curva y colisionara. El señor Gracinski, contrariado, denunció a Winnebago por no advertirle en el manual de uso de la caravana que el programador de velocidad no es un piloto automático que toma curvas, frena cuando es necesario e incluso detiene el vehículo si es preciso. Por ello fue recompensado con $1.750.000 y una nueva caravana. Así puede terminar
un juzgado, cuando es de transportes, en un juicio. Y nada más. Disculpen que llevamos casi 1 hora y media, pero la verdad que he intentado ir rápido. Sé que es más la hora de la tarde. Ahí tienen mi contacto por si algo necesitan. Y bueno, espero que les haya resultado interesante. Y si hay alguna pregunta, pues Andrei, estoy a tu disposición. Antonio, muchas gracias. Qué forma de darnos claridad sobre los temas que nos apasionan dentro del mundo marítimo. Sí tenemos unas cuantas preguntas que te las iré trasladando a la medida que nos fueron llegando. Que sean fáciles, por favor. Sí, sí. Jesús Lenin nos pregunta, ¿existe alguna relación importante entre los accidentes o siniestros marítimos y el factor lingüístico de comunicación? Muy importante, fundamental. Es decir, el transporte marítimo es una de las pocas actividades humanas que tiene carácter internacional. Está, podemos decir, conjuntamente con la aviación, ¿no? Pero un abogado ¿qué digo yo? De España no puede trabajar en Estados Unidos, por ejemplo. O un abogado de Afganistán no puede trabajar en España. Pero un marino español puede trabajar en Estados Unidos, un marino de Pakistán puede trabajar en Suecia. Esto no hay problema por eso. Tenemos una de las pocas actividades humanas que tiene carácter internacional, lo cual también da una gran ventaja a los jóvenes, para que los jóvenes se acerquen a este sector que es muy desconocido. Esa es una de las principales responsabilidades que tenemos los embajadores de la OMI, ¿no? El alentar a los jóvenes a que se acerquen al sector marítimo en todas sus facetas, ya sea como navegante, como economista especializado, como abogado, como ingeniero. El sector necesita personas de todas las especialidades, ¿no? Es muy complejo. Y para mover todo ese entramado internacional, el inglés es que es fundamental. No se puede hacer carrera en el transporte marítimo si no hablas inglés. Yo recuerdo que muchos de los informes que hacía, bueno, para los PLI, todos son, los informes había que hacerlos en inglés. Y van para Londres. Es decir, o bueno, en teoría los PLI están en paraísos fiscales, ¿no? Tienen las sedes en Bahamas, etcétera. Pero nos lo pedían desde Londres y cuando, que están casi todos allí radicados también, tienen oficinas, y cuando yo pensaba, esto lo va a leer un abogado inglés, y a ver si me equivoco, y seguro que meto la pata, porque yo no hablo perfectamente inglés, tengo el inglés que yo digo, inglés de barco, ¿no? Y el que hemos ido perfeccionando a lo largo de toda la vida. Pero evidentemente seguramente tengo errores. Pero bueno, yo me hacía entender, revisaba a veces con un amigo extranjero cuando empezaba, hasta que después vas cogiendo soltura y ya te vas dando cuenta y redactando. Pero si yo no pudiera hacer informe en inglés, de momento perdía el 30% de mis clientes. Eso de momento. Y en el transporte marítimo igual. O sea, para poder tener opciones laborales y para los marinos sobre todo, viajar en la flota internacional, lo primero que piden es el inglés. Y hoy día, con los métodos que hay, hacen entrevistas por Skype a los candidatos. O sea, el inglés sí o sí, evidentemente. Antonio, tengo otra pregunta de Kerly Cornejo. Para ser inspector de siniestros de barcos, ¿cómo me certifico? ¿O debo tener alguna maestría o en seguridad ocupacional o algo parecido? Mira, no existe, depende de los países. Hay países que lo tienen regulado y países que no. España tuvo regulado los liquidadores de averías, los peritos y tasadores de riesgos diversos y los comisarios de averías o surveyors. Estuvo regulado en una ley, una orden ministerial del año 86. Pero después hubo un recurso del Colegio de Peritos de Valencia, creo recordar, han pasado muchos años, y el Tribunal Supremo determinó la nulidad de esa norma. Desde entonces en España no hay una norma que regule la profesión como tal, sino que uno accede haciendo cursos de formación, de perfeccionamiento. Yo llegué a sacar el título homologado cuando salió en el año 86, yo lo saqué a los 2 años, cuando estaba vigente la norma. Se hicieron unos cursos en España y nos dieron el título de comisario de averías, y teníamos incluso un número para cada uno en la Dirección General de Seguros. O sea, era una cosa de acreditación a nivel del Estado.
pero eso desapareció porque se declaró nulo, ¿eh? No existe legalmente hoy por hoy. Y entonces, en otros países ni existe la regulación. Pero es una figura que el sector necesita. Ya hemos visto, ¿no?, que en el día a día las compañías de seguros están en su oficina y los ojos de la compañía de seguros son los peritos y comisarios de avería y los surveyors. Es decir, es algo que se necesita en el día a día del transporte. Entonces, ¿cómo se hace? Pues yo he tenido a veces, he llegado a un juzgado, porque el caso ha llegado a un juzgado, he tenido que ir a declarar y me decía el juez, ¿y usted por qué es comisario de avería? Y dice, mire, señor juez, yo soy capitán de la Marina Mercante, he hecho un curso aquí de ensayos no destructivos, he hecho un curso de comisario de averías, he hecho tal, he hecho cual, y iba un poco con mi currículum por delante y he trabajado, llevo 4 años trabajando con esto, no sé qué, y un poco certificando que yo era una persona formada, y experimentada, pero nada más. No hay una regulación talmente. Y también puedo decir que en este trabajo generalmente se empieza de la mano de alguien, ¿no? Acompañando a alguien, como yo digo, pisando muelle, y pisando cubierta. Vas poco a poco, no puede uno llegar de pronto y decir, yo soy comisario de avería, voy a hacer inspecciones, porque te puedes estrellar. Lo importante es ir de la mano de alguien. Hay empresas que hacen inspecciones, como grandes empresas, como Intertech, como SGS, algunas empresas de estas grandes, y también hay la otra opción, que es la de trabajar freelance, ¿no?, que era lo que yo hacía en su momento, que trabajaba como autónomo y yo mismo me buscaba a los clientes, ¿no? Pero tú tienes que certificar, o puede llegar el momento que te pidan, usted, ¿qué cualificación, formación y experiencia tiene? Son esas 3 cosas: cualificación, formación y experiencia. Cualificación, pues yo soy, o la formación, soy capitán, yo he estudiado en la universidad, tengo estos cursos, tengo estas otras cualificaciones, cursos a veces que sí son acreditados, hay algunos que acreditan algunos institutos, etcétera, y además tengo esta experiencia. Eso es tu carta de presentación. Correcto. Antonio, yo te lo puedo complementar, que es que en nuestros países latinoamericanos, específicamente en Colombia, tampoco tenemos esta figura. Esta figura más es conocida en el ámbito marítimo y no tanto en el área de los seguros como tal, en los seguros tradicionales. Es más un área del conocimiento como que ayuda para la investigación de los casos. Entonces, tengo otra pregunta que nos hacen. Con la puesta a flote de los nuevos barcos de 24.000 teus, que se hizo necesario hacer los puentes de amarre, un trincaje deficiente con lo que pasó con la embarcación de Guan hace un mes. ¿Ahí de quién va la responsabilidad? Porque es que hoy en día está primando entre el valor económico, la mano de obra, contra la seguridad marítima. ¿Cuál es, desde tu concepto? Sabéis que ya ha habido, como el Mol Confort, que fue el origen de que ahora mismo sea obligatorio pesar los contenedores. Hasta hace muy poco los contenedores no se pesaban. La fórmula en los conocimientos de embarque era que el capitán firmaba, llevo 16.000 contenedores y cada número decía, dice contener, es decir, el capitán no puede abrir los contenedores para saber lo que llega. A veces se producen, entonces vino la obligación, después de aquel siniestro, del Mol Confort, vino la obligación de que se pesaran los contenedores. Que algunos países lo regularon, bueno, la OMI lo reguló a nivel internacional, muchos países lo aprobaron, pero muchos países decían, bueno, está exento el cabotaje. Bueno, entonces el cabotaje no es seguro, no tiene que ser seguro. O sea, o todos o ninguno, ¿no? Evidentemente. Y ya se fue extendiendo y hoy por hoy, cuando al primer oficial del barco o en el ordenador, porque todo sale por ordenador, la escriba hoy día en esos barcos, le llegan los datos del peso de los contenedores, tiene que hacer una distribución para evitar precisamente esto, que el barco, o sea, que estén bien trincados, que vayan bien distribuidos por peso, pero ojo, que lo he mencionado, yo he visto casos, y tengo algunos que eran sangrantes, de que se determinó una esquiva deficiente en el barco por exceso de estabilidad, lo cual provoca balances
extremadamente violentos que hacen romper las trincas. Y se comió el seguro la Armada, es decir, no se pagó un duro, porque no se puede salir a la mar con 2,5 metros de altura metacéntrica, es una locura. ¿Eh? Yo he tenido en el mismo barco, recuerdo que venía un primer oficial cuando yo navegaba, era un rolón de contenedores y mercancía rodada, que estoy recordando en este momento, y venía un primer oficial que metía todo abajo, todo lo más pesado a la bodega, lo más pesado a la bodega, para tener seguridad de que el barco nunca iba a tener un problema de estabilidad, ¿vale? Pero es que yo recuerdo haber dormido en el suelo, en la cubierta, en mi camarote, porque te caías de la cama por la noche, de los balances tan fuertes que daba el barco. Y recuerdo coger la almohada, a veces el chaleco, lo ponía allí en el suelo y encima de la moqueta a dormir, para no caerte. Cambiaba el primer oficial, venía otro, que ya distribuía los pesos, subía algunos y salíamos con un GM más pequeño y más razonable. Y era una gloria vivir en ese barco. O sea, todo eso hay que investigarlo en cada caso. No solamente es el tema económico o que el trincaje esté mal. Yo profundizaría. No me quedaría con que el trincaje esté mal solamente. Además, los barcos portacontenedores tienen ya unos sistemas de trincaje totalmente fiables. Y después, ojo, ¿cuántos años llevamos desde que se inventó el contenedor y ahora estamos viendo algunos casos más frecuentes? Pero es que está habiendo unos temporales impresionantes. Cuando un barco se enfrenta a un temporal, se enfrenta a la naturaleza. Hay fuerzas totalmente impresionantes que actúan sobre el barco. Y se habla del cambio climático, no sé, pero en España llevamos una racha, pensamos que el 2020 era un año malo, pero el 21 ha empezado con medio metro de nieve en Madrid, algo inaudito, ¿no? Entonces, algo está pasando y un barco que se enfrenta a un temporal desatado con olas de 12, 14 metros, bueno, eso es terrible. Y cuanto más grande, pues los golpes esa energía va a actuar sobre el barco, la carga y a veces, pues a lo mejor habrá que plantearse el no hacer barcos tan grandes y hacerlos más manejables. Mi abuelo decía, ningún barco es más grande que la mar. Eso decía mi abuelo, que era pescador. Es decir, todos se mueven y se mueven mucho. Y cuanto más grande, más fácil es que sufra su estructura. A ver si tenemos que hacer barcos más pequeños, incluso, lo mencionaría, los barcos de pasajeros. Hay barcos hoy día que llevan más de 10.000 personas a bordo. Hay barcos que llevan más de 10.000 personas a bordo. Es una barbaridad. El día que a ese barco le ocurra algo, vamos a tener, no las Torres Gemelas, 3 veces las Torres Gemelas. Y hay amenazas terroristas para barcos de pasajeros. Y un barco de pasajeros no está preparado para resistir la explosión de una bomba en su interior. Ni los medios de salvamento están preparados para que los viejitos que van de crucero, o las personas mayores, como yo, cuando me toque pronto, vayan a los botes, embarquen, desembarquen en la mar con un temporal, el barco dando bandazos, a ver quién sale ahí en un bote salvavidas. O sea, no. Bueno, Antonio, tengo otra pregunta. Nos pregunta Federico Benz. Hoy en día también se debe tener en cuenta en el seguro el uso de empresas de seguridad a bordo. Para los casos de piratería se usan, nos pregunta sobre eso. Sí, sí, ¿Qué nos puede hacer referencia? Hay países que no lo han permitido, pero otros países sí han permitido, por una parte, llevar guardias de seguridad, guardias privados, y en otros casos meten hasta el ejército. Yo precisamente hace un par de días hablé con un compañero, un chico que fue alumno mío en la universidad, que está de capitán en un gasero de bandera inglesa y pasó por el canal de Suez, iban a China, un viaje de 23 días, me dijo, impresionante, o sea, desde el Mediterráneo a China, 23 días navegando, pero precisamente al pasar el canal de Suez está toda la zona de riesgo y en Suez embarcaron militares del Reino Unido, ingleses, embarcaron soldados del ejército y los desembarcaron al pasar la zona de peligro. Me lo estuvo comentando precisamente. Pero ya te digo, es muy variado.
Y es una pena, pero es así. Están ocurriendo muchos asaltos. El Golfo de Guinea es una zona muy caliente ahora mismo, en África. La OMI está incluso intentando que haya una acción internacional, ¿eh? Que haya barcos digamos, de guerra, de defensa de otros países, de varios países, porque es que es un sin parar. Hay ataques continuos, robos, asesinatos, secuestros, y un barco, como yo digo, es muy fácil de asaltar, porque un barco de los habituales que anda 16, 17, 20 nudos, esos son 40 kilómetros por hora. Es como ir en bicicleta, exactamente igual. O sea, si uno va de Cádiz a Miami en barco, es exactamente igual que ir en bicicleta. Tardas 9 días, 8 o 9 días, porque vas a 40 kilómetros por hora como mucho. Y a 40 kilómetros por hora vienen unos tíos con una lancha rápida, una Zodiac o con un motor potente y suben en cuanto quieren. Porque los marinos no tenemos pistolas, desgraciadamente. Y con todo esto se ha convertido el mar, o la mar, como decimos, en el Far West, ¿no? En el lejano oeste. Y es una pena porque esto puede repercutir en nuestra vida y en el futuro si no se controla. Ok, Arturo, ¿continuamos? Sí, podemos continuar con Mónica, ¿verdad? Sí. Le doy paso a Mónica Escobar. Buenos días, Mónica. Buenos días, ¿cómo están todos? Muchas gracias por esta invitación y a todas las personas pues, que están aquí conectadas y fue un webinar espectacular. De acuerdo, muchas gracias, Mónica. Bien, para finalizar este webinar sobre los siniestros y averías en el transporte marítimo, junto a la Universidad de San Buenaventura, Cali, Colombia, queremos dar las gracias a Edi Lorena Burbano Vallejo, a Andrei Bedoya y a Capitán Antonio Padrón Santiago por su implicación y trabajo para que este webinar se haya podido desarrollar en el día de hoy. También, por supuesto, queremos dar las gracias por su colaboración al Instituto Marítimo Colombiano y al consorcio Aristizábal Velázquez Abogados. Andrei, unas palabras para finalizar. Bueno, de antemano, muchas gracias a todos los participantes que estuvieron presentes. Tuvimos una audiencia muy nutrida. Eso nos ratifica que a todos nos gusta y tenemos un idioma singular para todos, que nos gusta la mar. Antonio, muchas gracias por tu participación, por todos tus conocimientos que nos pones siempre a pensar. En este mundo marítimo cada vez hay algo nuevo. Gracias a la universidad, gracias al consorcio Aristizábal Velázquez Abogados por la participación. Para todos que nos están preguntando, con el IBMS en conjunto, el próximo webinar lo tendremos el 27 de febrero. El tema va a ser terminales portuarios, antecedentes y evolución y estado actual del sistema portuario. Vamos a tener la participación de unos expertos. Y adicional, vamos a tener unos cursos de capacitación que prontamente lo estarán viendo en las redes sociales, que serían de su interés. Nos pregunta Marisela, si los webinars que tenemos contemplados con el IBMS en alianza con la universidad, todos son de ámbito gratuito. La idea es fomentar el interés sobre el mar y el uso del conocimiento. Muchas gracias, Arturo. No sé si Eddie quiera dar otras palabras de agradecimiento como parte de la universidad. Yo quería, qué pena, André y todos de parte de la universidad, darles las gracias nuevamente e invitarlos. Próximamente se les va a dar una invitación a un curso que vamos a abrir online de operaciones de carga, descarga, manipulación y almacenamiento de mercancías peligrosas en puertos y terminales portuarios, que iniciamos el próximo sábado. Son los de 8 a.m. a 3 de la tarde, hora colombiana. Y tiene un costo aproximadamente de $100 y son 24 horas y es certificado por la universidad en conjunto, pues obviamente,
con el instituto de ustedes. Entonces, pues cualquier información se las vamos a hacer llegar. Y muchas gracias, André, muchas gracias, Antonio, muchas gracias, Arturo, y a todos ustedes, y es de parte de la Universidad de San Buenaventura, Colombia, Cali. Gracias, Mónica. Le doy turno de palabra a Edi Lorena. Últimas palabras. Gracias, Arturo. Gracias, Mónica. Un agradecimiento muy especial al capitán por el webinar que acabamos de ver. Aprendimos muchísimo. Algo otros se actualizaron. Lastimosamente, pues no se les pudo contestar a todas las preguntas por temas de tiempo. Al profesor Andrei, mil gracias por brindarnos estos espacios. Y como lo decía el profe Andrei, pues vamos a continuar con algunos webinars que van a ser gratuitos, pero también queremos invitarlos, reafirmo la invitación que hace la doctora Mónica, a unos cursos que sí vamos a tener, que van a tener un costo, que son de mayor duración, digamos, tienen más horas y que van a tener certificaciones para ustedes. Entonces, un agradecimiento, los esperamos en próximos eventos. Gracias, Arturo. Gracias, Edi y Lorena. Bien, ya para finalizar, les recuerdo que hemos grabado este webinar, por lo tanto se colgará en nuestro canal de YouTube y en nuestra página web a partir de este fin de semana. Y por último, todos los participantes que así lo deseen en este webinar recibirán un certificado online de asistencia. Sin nada más que añadir, muchas gracias a todos por su asistencia y buenos días o buenas tardes. Chao.